Aquella noche, mientras el aplauso retumbaba en el auditorio y la sonrisa radiante de la joven magnate iluminaba el escenario, sentí un escalofrío de sorpresa y algo más profundo. Era ella, mi pequeña y difícil alumna, quien con una voz que cortó el aire, reveló ante la élite de la ciudad cómo mi humilde presencia y mi arte olvidado habían sido la única luz en su oscura y solitaria infancia, destrozando la fachada de su padre, el arrogante Daniel, que me miraba desde su asiento, lívido de terror. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que es ser invisible en un mundo que solo valora el brillo, una partícula de polvo en el universo reluciente de la alta sociedad? Esa era mi existencia, la de Isabela, una profesora de arte en una escuela pública de un barrio humilde. Mi vida no se medía en logros profesionales, sino en las pequeñas victorias de mis alumnos. Una sonrisa, un trazo firme, un color descubierto. Mis manos, aunque hábiles con el pincel y el carboncillo, estaban a menudo curtidas por el trabajo secundario que hacía para llegar a fin de mes. Bordaba vestidos de novia por encargo, reparaba libros viejos en una pequeña librería de segunda mano e incluso, en ocasiones desesperadas, limpiaba casas en el barrio rico de la ciudad, irónicamente, cerca de la mansión del magnate. Mis ropas, sencillas y funcionales, a menudo salpicadas de pintura o con alguna puntada suelta, contrastaban brutalmente con los uniformes impolutos de los profesores de escuelas privadas y con el lujo ostentoso que percibía a lo lejos. Mis gafas, siempre ligeramente torcidas, ocultaban unos ojos que veían mucho más de lo que la gente suponía. Mi hogar era un modesto apartamento de 2 habitaciones, en un edificio antiguo donde el eco de las risas de los niños se mezclaba con el constante zumbido del tráfico. Cada rincón era un refugio, la cocina pequeña, donde preparaba comidas económicas pero llenas de amor para mi sobrina, Clara, a quien criaba desde que mi hermana falleció. El pequeño balcón atestado de plantas de maceta y la promesa de un jardín que nunca tuve. Allí, en medio del caos ordenado de mis libros de arte y mis materiales de pintura, sentía una extraña paz, un santuario de mi propia creación. Las miradas que recibía en el mundo exterior eran variadas, pero todas punzantes. Los padres de mis alumnos, algunos, me miraban con gratitud, otros, con una mezcla de lástima y una velada incredulidad sobre por qué una mujer con mi talento se desperdiciaba en la enseñanza pública. Los comerciantes del barrio rico, cuando iba a limpiar, me veían con una condescendencia helada, sus ojos fijos en mis manos, asumiendo mi humilde posición. Una vez, en una panadería elegante, una señora con un abrigo de piel me miró por encima del hombro y le dijo a la dependienta, en un susurro audible: «Asegúrate de que no toque nada, querida. No queremos que se contamine el pan». Sentí que mis mejillas ardían, un calor subir por mi cuello, mis manos se apretaban en puños invisibles. El dolor no era solo por la humillación, sino por la certeza de ser juzgada, de ser catalogada, sin siquiera una oportunidad de mostrar lo que valía. Mis ojos, traicioneros, se humedecieron, pero me esforcé por mantener la compostura, mi voz tranquila, mi sonrisa forzada. «Sí, señora», respondí, un eco de sumisión. Aquella noche, el nudo en mi garganta era tan espeso que apenas pude cenar. La vergüenza me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi profesión una marca de vergüenza? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día verán que el valor de una persona no reside en el tamaño de su cartera, sino en la riqueza de su alma. La rutina se volvió un martirio lento. Los desayunos con Clara,
llenos de mis esfuerzos por ocultar mis propias angustias económicas, se veían interrumpidos por mis pensamientos sobre cómo pagar la próxima factura. Las reuniones de padres en la escuela se llenaban de comentarios sobre los recortes presupuestarios, sobre cómo la calidad de la enseñanza pública va de mal en peor, y yo, en silencio, sentía el peso de esas críticas injustas. Los domingos, cuando iba a limpiar la mansión del magnate, veía el lujo desmedido, los objetos de arte caros, los espacios vastos y vacíos, y me preguntaba cómo era posible que tanta riqueza pudiera coexistir con tanta indiferencia. Daniel, ¿no crees que Elvira, la limpiadora, debería ir más rápido? A este paso, no terminaremos antes de la fiesta, decía su esposa, con una voz aguda y sin una pizca de empatía. Mi monólogo interno era un torbellino de contradicciones. Por un lado, me decía que su superficialidad era su mayor pobreza. Por otro, una parte de mí, esa parte humana y vulnerable, anhelaba su reconocimiento, su respeto. Me preguntaba si realmente sería tan invisible, tan insignificante. A veces, en esas noches solitarias frente al lienzo, o mientras bordaba bajo la luz tenue, me invadía una duda punzante. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si mi pasión era solo una quimera, un escape inútil de una realidad que me pedía un pragmatismo brutal? Pero cada pincelada que daba, cada color que mezclaba para capturar una emoción compleja, era un pequeño acto de rebelión. Era la reafirmación silenciosa de mi valía, de que había un tesoro oculto en mi mirada, una capacidad de ver el alma en los colores, de conectar con la esencia de los niños y sus sueños donde otros solo veían notas y problemas de conducta. Esta habilidad, esta inteligencia emocional y artística casi premonitoria, había sido mi compañera desde la infancia, un regalo que mi padre, un humilde pintor, me había inculcado, pero nunca había sido monetizada de forma convencional. En mi mundo interior valía oro, en el de ellos no valía ni un céntimo. El antagonista de esta historia, Daniel Valderrama, era la personificación de la arrogancia y el clasismo más descarado. CEO de Valderrama Global, un imperio de bienes raíces y tecnología, Daniel había amasado una fortuna y construido un legado, o eso creía él, con una combinación de astucia financiera y una fría indiferencia hacia los menos afortunados. Su esposa, Verónica, era su reflejo, una mujer de una belleza impoluta, pero con ojos vacíos y una sonrisa condescendiente para aquellos que no pertenecían a su círculo. Para Daniel, el valor de una persona se medía en ceros a la derecha de su cuenta bancaria. Su comportamiento era un eco constante de su superioridad percibida. Un día, mientras yo estaba limpiando la sala de estar de su mansión, Daniel entró con su hija, Sofía, una niña de 8 años con una mirada triste y unos ojos que parecían pedir a gritos atención. La niña sostenía un dibujo, un garabato infantil. Daniel la miró con fastidio. «Sofía, ¿no puedes hacer algo más útil que esto? Tus clases de piano cuestan una fortuna, y tú solo dibujas monigotes». La niña bajó la mirada. Sus pequeños hombros se encogieron. Daniel entonces se volvió hacia mí, sus ojos fríos como témpanos. «Isabela», dijo con un tono de desprecio, «espero que esta casa quede impecable para la fiesta de esta noche. Y por favor, no toque los objetos de arte. Podría dañarlos. Su tipo de manos no está acostumbrado a estas delicadezas». Sus palabras no eran una instrucción, sino una puñalada directa a mi dignidad. Sentí que mis mejillas ardían, un calor subir por mi cuello. Mis manos, ya acostumbradas a la rudeza del trabajo, se apretaban en puños invisibles. Quería gritarle, decirle que mis manos creaban belleza, que su alma era tan vacía como sus palabras, pero el miedo a perder el trabajo, a la necesidad de llevar el pan a la mesa de Clara, me paralizaba.
Solo atiné a forzar una sonrisa, una máscara dolorosa que ocultaba la tormenta dentro de mí. Otro día, Daniel me encontró en la cocina, donde yo estaba empacando mis cosas después de limpiar. Su hija, Sofía, estaba sentada en un rincón, dibujando en silencio. La había visto a menudo. Era una niña solitaria, siempre buscando un poco de atención. Daniel me miró con una ceja arqueada, su voz cargada de un tono de reproche. Isabela, me han informado que usted ha estado conversando con mi hija. Le ruego que mantenga la distancia. Su función es limpiar, no socializar. Mi hija tiene sus propios tutores y sus propias actividades, muy diferentes a su mundo. Sus palabras, cargadas de una condescendencia apenas velada, eran un intento de minimizarme, de hacerme sentir pequeña e insignificante. Sentí el color abandonar mi rostro, el corazón me dio un vuelco. Me costaba respirar, sentir el aire frío de la cocina. Mi cuerpo temblaba ligeramente, una reacción involuntaria a la agresión sutil. Sofía, la niña, levantó la mirada de su dibujo. Sus ojos grandes y tristes se posaron en los míos, una chispa de miedo y comprensión en ellos. Aquella tarde, al regresar a mi pequeño apartamento, la rabia se mezcló con una desesperación profunda. Me sentía atrapada, invisible, relegada a la periferia de un mundo que se burlaba de mi existencia. No puedo seguir así, me dije en un monólogo febril, paseándome de un lado a otro de mi estudio. No puedo dejar que me sigan pisoteando. No puedo permitir que mi bondad, mi esencia, sea reducida a una función sin valor. Y no puedo permitir que esa niña, Sofía, crezca en esa jaula de oro, sola y sin una pizca de calor humano. Mi mente, que había capturado la tristeza en los ojos de la niña, la soledad detrás de la ostentación de la mansión, comenzó a buscar una forma de romper ese cerco. Pensé en mi habilidad casi sobrenatural para conectar con los niños, para despertar su creatividad, para ver el talento oculto donde otros solo veían problemas. Era una habilidad que Daniel, con su desprecio por lo intangible, nunca podría entender. Un tesoro oculto en un mundo que solo valoraba el dinero y el poder. La idea de usar mi arte, mi empatía, mi verdadera fortaleza, para llegar a esa niña, para desvelar la verdad detrás de sus fachadas perfectas, comenzó a tomar forma, una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi desesperación. El punto de inflexión, la semilla del cambio, no vino de un gran evento, sino de un pequeño y desesperado grito de ayuda. Era la segunda semana de septiembre, el inicio del año escolar, y la escuela de Daniel, una institución privada de élite, había llamado a todos los tutores de Sofía a una reunión de emergencia. La niña, a sus 8 años, se había vuelto inmanejable. Sus notas eran pésimas, su comportamiento agresivo y retraído a partes iguales. Sus tutores, exhaustos, habían renunciado uno tras otro. Daniel, en un arrebato de desesperación y arrogancia, decidió contratarme como tutora de arte, en un intento de canalizar la excentricidad de su hija. «Isabela», me dijo con un tono condescendiente, mientras yo estaba limpiando su estudio. «Me han informado que usted tiene mano con los niños. Sofía necesita una distracción. Quiero que le enseñe a dibujar, a pintar, lo que sea. Algo que la calme y la mantenga ocupada. Pero su papel es solo ese. No es una tutora académica. Y no quiero que la influencie con sus ideas comunistas». La última palabra salió con un siseo, un insulto apenas velado a mi origen humilde y a mi profesión de maestra pública. Sentí el calor subir por mi cuello, pero mi corazón, en lugar de encogerse de rabia, sintió una punzada de compasión por la niña. Esa era la semilla que necesitaba. La incredulidad se mezcló con una oleada de determinación. ¿Comunistas? La ignorancia y el desprecio de Daniel eran tan abrumadores
que solo podía inspirarme a demostrarle su error. Mi monólogo interno era un frenesí. No era solo un trabajo, era una misión. ¿Por qué esta niña, rodeada de lujos, está tan perdida? ¿Por qué nadie ve su dolor? Me preguntaba, mi voz interior, un susurro ronco y cargado de una nueva resolución. Y más importante, ¿cómo puedo usar mi arte para llegar a ella, para sacarla de esa prisión dorada? La persistencia de esta señal, de la desesperación en los ojos de Sofía, la niña, cuando la vi en la mansión, se convirtió en una obsesión. No era un evento aislado, era la pieza faltante en un rompecabezas que no sabía que existía. Esa noche, al regresar a mi estudio, la frustración de la humillación se mezcló con una nueva emoción, la emoción de la oportunidad, de la búsqueda de la verdad. Recordé las lecciones de mi padre, un humilde pintor con una pasión por el alma humana. Él me había enseñado a leer la historia en un retrato, a descifrar los secretos en un paisaje y a ver la luz en los ojos de un niño. Mi habilidad para observar y analizar, para ver más allá de la superficie, se convirtió en mi principal arma. La idea de usar mi arte, mi empatía, mi verdadera fortaleza, para llegar a esa niña, para desvelar la verdad detrás de su sufrimiento, comenzó a tomar forma, una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi determinación. Sentía una mezcla de miedo, excitación y una furia controlada que me recorría las venas. La humillación se había transformado en un motor imparable. «Te equivocas, Daniel Valderrama», me prometí, mi voz interior resonando en el silencio de mi rincón. El arte no es una distracción. Es una revolución. El proceso de mi transformación, mi querido oyente, y mi preparación meticulosa para desvelar no solo el talento oculto de Sofía, sino también la verdad detrás de la fría fachada de su familia, fue un laberinto de ingenio, perseverancia y una inquebrantable voluntad de acero. Mi pequeño estudio, antes un santuario de arte, se convirtió en mi centro de operaciones clandestino para el proyecto Sofía. Comencé mi investigación sobre la niña con la misma meticulosidad con la que investigaba la historia del arte. Observaba a Sofía, la niña, en silencio, durante horas. Notaba cómo sus ojos se iluminaban al ver un pájaro en el jardín o cómo sus dedos pequeños jugaban nerviosamente con el borde de sus vestidos de seda. No era una niña difícil, era una niña herida, hambrienta de afecto y de una voz. Mis clases de arte se convirtieron en sesiones de juego, de conversación, de descubrimiento. Le enseñaba a observar las sombras, a mezclar colores para expresar emociones, a dibujar lo que sentía, no lo que se esperaba de ella. Mi enfoque era la terapia a través del arte, algo que Daniel y Verónica, sus padres, nunca hubieran comprendido. Utilicé mi memoria fotográfica y mi intuición innata para los patrones humanos. Absorbía cada detalle de su vida, cada interacción con sus padres, cada suspiro, cada lágrima no derramada. El aroma a trementina y óleos se mezclaba ahora con el aroma a papel de dibujo y crayones, un nuevo perfume de mi nueva misión. Por las noches, en mi estudio, con la única compañía de una lámpara de escritorio y una taza de café frío, repasaba mentalmente lo aprendido sobre Sofía y sobre la dinámica de su familia, conectando puntos que nadie más habría notado. ¿Por qué Sofía estaba tan aislada? ¿Por qué su padre y su madre la trataban con tanta frialdad, a pesar de rodearla de lujos? Mi entrenamiento en esta misión fue autodidacta y brutalmente emocional. Leía libros de psicología infantil, de desarrollo emocional, de trauma. Practicaba mis sesiones de arte con Clara, mi sobrina, aprendiendo a crear un ambiente seguro y de confianza, algo que era crucial para llegar a Sofía. El mayor obstáculo fue la constante vigilancia de Daniel y Verónica.
Querían que Sofía se calmara, que fuera una niña normal, según sus estándares, pero no estaban interesados en comprenderla. Una vez, Verónica, la madre, me sorprendió mientras Sofía y yo estábamos en el jardín, dibujando pájaros. Sofía reía, una risa que yo apenas había oído en ella. Verónica nos miró con una ceja arqueada, su voz cargada de un tono de reproche. Isabela, ¿no cree que debería enseñar a Sofía a dibujar algo más apropiado? Pájaros. No es muy sofisticado. Quizás un retrato de la mansión, algo que demuestre su linaje. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada. Pero mi ingenio fue más rápido. Señora Valderrama, respondí con una voz que intentaba sonar casual. Sofía está aprendiendo hasta observar la vida, a encontrar la belleza en lo cotidiano. Eso la ayudará a ser una artista más profunda y una persona más conectada. Verónica me miró con desconfianza, pero mi calma la desarmó. Asegúrese de que no se conecte demasiado con sus manchurrones y olvide sus clases de piano, gruñó y se alejó. Esa noche, la desesperación me invadió. Me sentía tan cerca de la niña, pero también tan vulnerable a la interferencia de sus padres. ¿Y si me despiden? ¿Y si no logro abrir su corazón antes de que me echen? Todo este esfuerzo, ¿para qué? Pero la imagen de Sofía, sus ojos tristes, me dio la fuerza para seguir. Number, no me rendiré. No puedo. Hubo al menos 3 contratiempos significativos. Una semana, Tiniel me llamó a su despacho, su voz un trueno que resonaba en la línea. Isabela, Sofía ha dibujado un retrato de un monstruo. Dice que es su tristeza. Esto es inaceptable. Quiero que deje de enseñarle esas tonterías emocionales y se enfoque en algo más estructurado. Sentí que el mundo se me caía encima. Era un ataque directo a mi método, a mi arte. Tuve que discutir con Daniel, explicarle pacientemente que el arte era una forma de expresión, que el monstruo era la forma en que Sofía procesaba sus emociones. Él, con su mente cuadrada, apenas lo comprendió, pero logré convencerlo de que me diera una última oportunidad. La frustración me carcomía. Ahora sí que no hay solución, me decía una voz interna, la voz de la duda que Daniel había sembrado. Otro retroceso ocurrió cuando Sofía tuvo una recaída en su comportamiento, una rabieta en un evento público que avergonzó a sus padres. Daniel y Verónica amenazaron con retirarla de mis clases, con enviarla a un internado. Sentí que se me paraba el corazón. Desesperada, pasé noches sin dormir, intentando encontrar una nueva forma de llegar a ella, de explicar a sus padres que su comportamiento era un grito de ayuda. Logré convencerlos de que me dieran otra oportunidad, pero la experiencia me dejó un miedo persistente. El tercer desafío fue más emocional. Mi propia situación económica era precaria, y Clara, mi sobrina, enfermó. Necesitaba dinero para sus medicinas, para una consulta con un especialista. La presión era inmensa. Me generaba una profunda tristeza, una sensación de soledad. Sin embargo, cada vez encontré una solución ingeniosa. Para el problema de Daniel, le presenté un portafolio de progreso de Sofía, mostrando cómo sus dibujos, aunque extraños al principio, se volvían más complejos y con una narrativa emocional coherente. Para la recaída de Sofía, organicé una pequeña exposición de sus obras para Daniel y Verónica, donde la niña, por primera vez, habló con sus padres sobre lo que sus dibujos significaban. Ellos, sorprendidos por la profundidad de la niña, me dieron más tiempo. Mi ingenio y perseverancia, alimentados por la pasión por Sofía y por la necesidad de mi sobrina, eran mis únicas armas en esta guerra desigual. Cada avance, cada pequeña victoria, me daba una chispa de esperanza, y cada obstáculo, una nueva capa de determinación. Mi monólogo interno era constante.
Ella es solo una niña. Necesita que la guíe. No puedo fallarle. No puedo fallar a Clara. Mi primera aliada en esta batalla por el alma de Sofía, mi querido oyente, fue María, la chef de la mansión Valderrama. Una mujer de mediana edad, con manos fuertes y un corazón de oro, María había estado al servicio de la familia durante décadas y conocía todos sus secretos, especialmente la soledad de la pequeña Sofía. Me había observado discretamente, notando mi conexión con la niña y el contraste con la frialdad de sus padres. Siempre me ofrecía una taza de café caliente o un plato de comida reconfortante mientras yo esperaba a Sofía, y nuestros ojos se cruzaban con una silenciosa comprensión. Un día, mientras yo esperaba en la cocina, con una ansiedad que apenas podía contener, María se me acercó con una mirada de preocupación. «Isabela», dijo su voz suave, con un acento rural, «esa niña es como un pajarito sin nido. No recibe amor de sus padres, solo órdenes y expectativas. Y tú eres la única que la hace sonreír de verdad». Mi corazón dio un vuelco. Era una oportunidad inesperada, un soplo de aire fresco. Le conté a grandes rasgos mi método de arte, mi preocupación por la salud emocional de Sofía y la lucha por hacer entender a Daniel y Verónica la necesidad de un enfoque más humano. Ella, con su sabiduría forjada en años de observar a la familia Valderrama desde las sombras, asintió con una expresión grave. «Ellos solo ven el dinero y la imagen, Isabela. Nunca entenderán lo que es el amor de verdad. Pero yo te ayudaré. Sé muchas cosas sobre esta familia, cosas que no quieren que salgan a la luz». Su motivación era pura, la compasión por Sofía y un deseo de justicia. Se convirtió en mi informante silenciosa, mi espía en la mansión, pasándome pequeños detalles sobre la dinámica familiar, las discusiones de los padres, sus horarios, sus hábitos. Su confianza se forjó en el silencio de esas noches en la cocina, en la forma en que yo la escuchaba, en el brillo de mis ojos cuando comprendía un nuevo concepto sobre la compleja red de mentiras y apariencias de los Valderrama. El diálogo con ella era escaso, pero cada palabra era un aliento, un pequeño empujón que me infundía esperanza y conocimiento vital. Mi segundo aliado, y quizás el más crucial por su alcance, fue el doctor. Alejandro Vidal, un psicólogo infantil de renombre, conocido por su enfoque holístico y su trabajo con niños en entornos difíciles. Lo conocí en una conferencia sobre arte-terapia, a la que asistí con gran esfuerzo. El doctor Vidal era un hombre de unos 50 años, con una barba cuidada y ojos amables pero penetrantes, un alma noble que creía firmemente en el poder curativo del arte y el juego. Había escrito varios libros sobre la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo infantil, y a menudo criticaba la educación de élite por su enfoque en el rendimiento y no en el bienestar. Me acerqué a él con una audacia que no sabía que poseía. «Disculpe, doctor», dije, mi voz un poco temblorosa. «Escuché su ponencia sobre el trauma infantil. Tengo una alumna que creo que está sufriendo en silencio, a pesar de estar rodeada de lujos, y creo que el arte es su única forma de expresión». El doctor Vidal me miró con curiosidad. La mayoría de la gente que se le acercaba eran padres desesperados con hijos problemáticos o profesionales que buscaban su aval. Pero mis ojos debieron de tener una chispa. Le conté la historia de Sofía, la niña, de sus dibujos, de la frialdad de sus padres, de la soledad en la mansión. No le mentí sobre mi situación, pero tampoco hice hincapié en mi modestia. El doctor Vidal, con su mente aguda y su profunda empatía, vio en mí no solo una maestra, sino una protectora, una mente brillante que había sabido leer el alma de la niña.
Nuestras interacciones se convirtieron en sesiones de mentoría improvisadas, en los pasillos de las conferencias o en cafeterías discretas. El doctor Vidal me dio libros, me enseñó a documentar el progreso emocional de Sofía a través de sus obras, a crear un portafolio de arte-terapia que pudiera ser presentado como evidencia. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino la oportunidad de ayudar a un niño y de ver la justicia triunfar. Isabela, me dijo una tarde, con su voz suave y profunda, tienes un don para la observación, una paciencia increíble. Eres una luz para esa niña. Pero el mundo de los Valderrama es un laberinto de egos. Necesitas no solo pruebas de su evolución, sino una narrativa, una forma de presentar la verdad para que nadie pueda negarla, para que Daniel y Verónica no puedan desestimar lo que hace la niña. Me introdujo a sus pocos contactos de confianza en el mundo de la psicología legal, a expertos que podían verificar mis análisis. No me dio dinero, sino algo mucho más valioso: su experiencia, su credibilidad y la creencia inquebrantable en mi potencial para sacar a Sofía adelante. Nuestras conversaciones se extendían por horas, revelando mi visión, mis estrategias y el plan para exponer no solo el talento de Sofía, sino la negligencia emocional de sus padres. Él me veía no como una víctima, sino como una fuerza imparable. La confianza se forjó en su fe en mí, en la forma en que yo, una joven sin nada, lograba comprender y articular complejidades emocionales y psicológicas que escapaban a muchos profesionales. Me sentía por primera vez no solo vista, sino valorada, y parte de un equipo con un propósito real. A medida que el proyecto Sofía avanzaba y mis alianzas con María y el doctor Vidal se fortalecían, la tensión en el ambiente de Daniel y Verónica Valderrama comenzó a crecer, aunque ellos no supieran la fuente de la presión. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero no para mi mente entrenada en la observación y el análisis. Las obras de arte de Sofía, antes garabatos, comenzaron a mostrar una complejidad emocional sorprendente. Sus dibujos se volvieron más elaborados, más simbólicos, revelando no solo su talento incipiente, sino también, de forma críptica, su profunda soledad y la frialdad de su entorno. Sofía, la niña, empezó a mostrar una pequeña rebeldía silenciosa. Ya no era tan sumisa, hacía preguntas que incomodaban a sus padres. Sus ojos, antes tristes, tenían una chispa de picardía y una nueva determinación. Daniel y Verónica, en su burbuja de privilegios, atribuían estos cambios a la adolescencia temprana o a nuevas excentricidades de la niña, pero sus sonrisas se tensaban un poco más en cada interacción. Sin embargo, a medida que el progreso de Sofía se hizo innegable y las conversaciones de María me proporcionaban información valiosa sobre la situación financiera y emocional de los Valderrama, la familia comenzó a sentir la presión. Recuerdo una confrontación menor que observé desde la distancia en el salón de la mansión. Daniel estaba en una acalorada discusión con Verónica. Verónica, esta niña está fuera de control. Me hizo un dibujo de un lobo furioso devorando un billete de $100 y dijo que era el señor que no tiene tiempo para abrazos. Esto es inaceptable. Y estas terapias de arte de Isabela no la están calmando, la están volviendo más introspectiva. Su voz era un gruñido, pero noté un ligero temblor en sus manos. Verónica se encogió de hombros, con la mirada perdida en sus propios pensamientos. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi plan estaba funcionando. En mi monólogo interno, analizaba la conversación, la tensión en los rostros, la desesperación que comenzaba a apoderarse de ellos. Era una prueba de que estaba en el camino correcto, que sus debilidades existían y que mi análisis era certero. El miedo se mezclaba con la euforia de la pequeña victoria.
La segunda confrontación, esta vez más directa aunque no personal, fue cuando Daniel me llamó a su despacho, su voz antes autoritaria, ahora teñida de una falsa preocupación y una ira apenas velada. «Isabela», dijo, intentando mantener la compostura, «hemos notado que Sofía está demasiado apegada a usted. Queremos agradecerle sus servicios, pero creemos que es hora de que la niña tenga un tutor más formal. Un hombre, quizás. Alguien que la prepare para el mundo real, no para un mundo de fantasía con monstruos y pájaros cantores». Su tono era una advertencia, una amenaza disfrazada. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Señor Valderrama», respondí, mi voz ahora más firme, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Sofía está floreciendo. Está encontrando su voz, su identidad. Retirarla ahora sería un retroceso devastador para su desarrollo emocional. Y su mundo de fantasía, como usted lo llama, es donde ella es más real». Un silencio tenso se instaló en la línea. Luego, Daniel soltó una risa hueca. «No se crea tan inteligente, señorita. Hay líneas que no debe cruzar. La realidad es que usted es una profesora humilde, y nosotros somos los Valderrama. La despediré si es necesario». «No la subestime». Su voz se cortó de repente. Su paranoia era evidente. Su nerviosismo se notaba en la forma en que su respiración se aceleraba. Sabía que se sentía acorralado, que su imperio de apariencias estaba a punto de desmoronarse. Mi monólogo interno era una evaluación constante de riesgos. ¿Demasiado rápido? ¿Demasiado obvio? Tengo que ser más sutil. La tensión es palpable, su desesperación creciente. Pronto tendrán que tomar una decisión drástica que los expondrá aún más. La cuenta regresiva había comenzado. El día del clímax, mi querido oyente, amaneció con una luz inusualmente clara, como si el destino mismo quisiera iluminar cada detalle de la injusticia a punto de desvelarse. Era la gala anual de la Fundación Valderrama para las Artes y la Cultura, un evento que Daniel y Verónica habían organizado con gran pompa y circunstancia para lavar su imagen pública y consolidar su estatus en el mundo de la filantropía, un espectáculo de ego y ostentación. El lugar era el gran salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad, un templo de cristal y mármol, con una atmósfera de falsa sofisticación y un eco de risas forzadas y conversaciones triviales. El ambiente era de expectativa tensa, pero aún así, festivo. Daniel Valderrama, en el centro del salón, irradiaba una falsa confianza, su sonrisa forzada, sus ojos ligeramente hinchados por el estrés de las últimas semanas. Su esposa, Verónica, a su lado, con una expresión de grave profesionalidad. Yo, Isabela, entré al salón vestida con un vestido sencillo pero elegante, prestado por mi tía, mi cabello recogido en un moño bajo, mi rostro sereno y profesional. Nadie me reconoció como la profesora humilde o la limpiadora. Era una invitada más, parte del personal educativo invitado, pero mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores de guerra. María, la chef, estaba en la cocina, pero me había enviado un mensaje de texto con el horario exacto. El doctor Vidal estaba sentado en la primera fila, entre los psicólogos infantiles y los críticos de arte, su mirada cruzándose con la mía, llena de orgullo y una ansiedad apenas contenida. Daniel comenzó su discurso con una diatriba llena de promesas vacías y autoelogios, intentando desviar la atención de los recientes chismes sobre su negocio y la supuesta conducta inusual de su hija. Su voz era fuerte al principio, pero noté un ligero temblor en sus manos mientras sostenía el micrófono de oro. «Esta fundación», proclamó, «es un testimonio del legado de mi familia, un legado construido sobre la ética,
el trabajo duro y una profunda pasión por el arte y la niñez. Al finalizar, abrió el turno de preguntas para los medios. Varias manos se alzaron, pero fue entonces cuando la pequeña Sofía, con sus apenas 10 años, se levantó de su asiento en la primera fila. Llevaba un vestido de seda precioso, pero su mirada, antes triste, ahora irradiaba una fuerza y una seguridad que nunca le había visto. Daniel la miró con sorpresa, luego con una sonrisa condescendiente, pensando que diría algo adorable. «Mi querida hija, Sofía, ¿tienes una pregunta?» La voz de Sofía, cuando habló, fue clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. «Papá», comenzó, sus palabras resonando en el salón, «quiero hablar de mi maestra de arte, Isabela. Ella no es como los otros tutores. Ella es la única que me ha visto de verdad, que ha entendido mi dolor y mi soledad. Ella me enseñó que el arte no es solo para hacer dibujos bonitos, sino para mostrar la verdad, para curar». La pregunta golpeó la sala como un rayo. Un silencio ensordecedor cayó sobre todos. Los murmullos comenzaron de inmediato, un murmullo creciente que se transformó en un zumbido ensordecedor. Daniel Thorne se quedó petrificado. Su rostro palideció hasta volverse blanco como la cera. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron desmesuradamente con una mezcla de shock e incredulidad. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. Verónica, a su lado, se quedó petrificada. Sus labios temblaban. «Sofía, ¿qué estás diciendo?» «Component placement», balbuceó Daniel, su voz ahora un hilo agudo y desesperado. «Mi amor, esto no es el momento. Siéntate». Pero Sofía, la niña, no le hizo caso. «Mi padre dice que el arte es un hobby inútil», continuó Sofía, su voz alzándose un poco más, llena de una autoridad que me conmovió hasta las lágrimas. «Pero la verdad es que el arte es lo único que me ha salvado de la oscuridad de esta casa, de la soledad que ustedes me impusieron con su frialdad. Isabela me enseñó a pintar los monstruos que sentía dentro de mí, y ahora no me dan miedo. Ella me enseñó que el valor de una persona no está en el dinero, sino en su corazón». Extendió la mano, y María, que había entrado discretamente por una puerta lateral, le entregó una serie de dibujos. En la gran pantalla detrás de Daniel, donde antes se mostraban fotos de sus obras de arte, aparecieron de repente, una tras otra, diapositivas con dibujos de Sofía, el monstruo de la tristeza, el lobo que devora billetes, y lo más devastador, un autorretrato de la niña con lágrimas en los ojos, sentada sola en una mansión vacía, mientras sus padres, representados como figuras sombrías, miraban hacia otro lado. El doctor Vidal, a un lado, asintió solemnemente. La sala se convirtió en un caos. Los inversionistas se levantaron de sus sillas, algunos gritando, otros señalando a Daniel y a Verónica. Sus socios de la junta directiva de la fundación, sentados detrás de ellos, se volvieron pálidos, sus ojos fijos en las proyecciones, sus expresiones de incredulidad y traición. Daniel, en el escenario, parecía un hombre poseído. Sudor frío le corría por la frente, su camisa se pegaba a su piel. Intentó apagar el proyector, pero mis aliados, desde la mesa de control, se habían asegurado de que no pudiera. Su voz se volvió un tartamudeo incoherente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba culpar a Verónica. «Verónica, es un error. Ella es la culpable de esto. Ella no supo controlarla». Verónica, con el rostro descompuesto, negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra, y le lanzó una mirada de odio a Daniel. La ira de Daniel se descontroló. Comenzó a gritar insultos a la niña, a lanzar miradas de odio a la multitud. Su fachada de hombre de negocios pulcro se había roto por completo, revelando la bestia que había debajo. «¡Maldita sea!»,
¿Quién te enseñó esto? ¿Quién te ha manipulado? Fue en ese momento que la tensión alcanzó su punto álgido. Sofía, con una madurez que superaba su edad, bajó del escenario, se acercó a mí y con la mirada fija en su padre, con una calma que lo desarmó por completo, pronunció las palabras que lo destruirían. Nadie me manipuló, papá. Isabela me enseñó a ver la verdad, y la verdad es que ella no es solo mi maestra de arte. Ella es mi familia, la única persona que me ha amado de verdad en esta casa. Y tú eres un tirano, un hombre sin corazón. Las palabras resonaron como un trueno. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. Los miembros de la Junta de la Fundación, viendo la magnitud de la negligencia emocional y la crueldad de Daniel, se levantaron, no para apoyarle, sino para exigir su renuncia inmediata. En ese instante, la policía, que había sido alertada por el doctor, Vidal con antelación, entró discretamente en la sala. «Señor Daniel Valderrama, señorita Verónica Valderrama», dijo un oficial con voz firme. «Quedan ustedes arrestados por cargos de negligencia infantil severa, y tras una investigación adicional, por una serie de irregularidades financieras en la fundación». Daniel se quedó inmóvil, sus ojos vacíos, su boca abierta en un gesto de incredulidad. Su imperio y su vida se desmoronaron a sus pies. La humillación pública fue completa, definitiva. La caída de Daniel y Verónica Valderrama fue tan implacable y abrumadora como su arrogancia había sido inquebrantable. Tras la explosión en la gala de la fundación, la prensa se abalanzó sobre el escándalo como buitres, devorando cada detalle. Los titulares gritaban: «El magnate Daniel Valderrama cae por negligencia y fraude. Testimonio de su propia hija lo destruye. La verdad detrás del imperio de cristal. Una maestra de arte revela la crueldad familiar». Sus nombres, antes sinónimo de éxito y filantropía, ahora eran sinónimo de avaricia, deshonestidad y una crueldad paternal impensable. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las investigaciones federales se abrieron a una velocidad vertiginosa, desentrañando cada intrincado hilo de su red de engaños, revelando cómo la fundación había sido utilizada para desviar fondos y cómo la fortuna se había amasado a través de prácticas éticamente dudosas. Los juicios fueron un circo mediático, con Daniel y Verónica, antes tan pulcros y elocuentes, ahora demacrados y pálidos, defendiéndose con tartamudeos y mentiras que se desmoronaban bajo el peso de las pruebas irrefutables, que Sofía, con sus propios dibujos y testimonios, y Elena, con su meticulosa documentación, presentaban. Las escenas de su degradación eran brutales. Los vi en la televisión, sus trajes arrugados, sus ojos hundidos, siendo escoltados por guardias. Lo que había sido un hombre que exudaba confianza y poder, y una mujer que brillaba con superficialidad, ahora eran cascarones de sí mismos, sus cuerpos encorvados por la vergüenza y el miedo. Su fortuna se evaporó. Sus propiedades fueron confiscadas para cubrir las multas y restituir los fondos desviados a la fundación, y para pagar la manutención y el apoyo psicológico de Sofía, cuya tutela legal, por decisión judicial, me fue asignada a mí. La mansión que había sido su fortaleza fue vendida en subasta pública por una fracción de su valor. Las redes de apoyo que Daniel y Verónica habían cultivado en la alta sociedad, basadas en la conveniencia y el interés, se desvanecieron como el humo. Sus amigos los negaron, sus socios los evitaron. Ellos, que habían vivido rodeados de aduladores, se encontraron solos en un frío pasillo de tribunal, sin nadie a quien recurrir. Finalmente, Daniel Valderrama fue sentenciado a una larga pena de prisión por fraude corporativo y negligencia infantil severa. Su nueva realidad era un contraste hiriente con su vida anterior.
una celda pequeña y fría en lugar de su suite de lujo, un uniforme gris en lugar de sus trajes de diseñador, la pérdida total de su libertad y su capacidad de control. El hombre que se había creído por encima de todos, ahora era un número más en el sistema penitenciario. Verónica, aunque su pena fue menor por ser cómplice y no autora principal, perdió todo y fue internada en un centro psiquiátrico por su colapso mental. Su desesperación era tan palpable que se podía casi tocar. Su rostro, antes tan perfecto, ahora estaba cubierto de lágrimas y remordimiento. Un día la vi en una visita al centro psiquiátrico, sus ojos vacíos, su cabello descuidado. La justicia, a veces, tarda, pero no olvida. El triunfo resplandeciente de Isabella no fue solo un ascenso meteórico, sino una profunda sanación del alma y la realización de un sueño que nunca creyó posible. Tras la caída de la familia Valderrama y la restitución de los bienes a la fundación, Isabella, con el apoyo incondicional de Sofía, quien se convirtió en su hija del alma, y la invaluable ayuda del doctor Vidal y María, fue reconocida como la heroína que había desenterrado la verdad y salvado a una niña. Su historia se convirtió en un símbolo de la justicia y la integridad, un faro de esperanza para los desfavorecidos. Isabella, la profesora humilde, ahora era una figura respetada y admirada en todo el país. Su arte, antes un refugio personal, ahora era expuesto en galerías de renombre, y sus clases de arte-terapia para niños vulnerables, un modelo a seguir. Mi nuevo estatus no fue el de una magnate, sino el de una filántropa y educadora de renombre. Utilicé la parte de la fortuna Valderrama que fue restituida a la fundación y administrada bajo una nueva junta directiva ética para construir el Nido del Arte, una escuela-fundación dedicada a la educación artística y emocional de niños de escasos recursos y de aquellos que, como Sofía, vivían en jaulas de oro. Era un lugar donde el amor, la empatía y la creatividad eran las bases del aprendizaje. Mi propia sobrina, Clara, floreció en este nuevo ambiente, y su salud, que había sido una preocupación constante, mejoró notablemente gracias a los mejores cuidados médicos y a la tranquilidad que ahora nos rodeaba. Sofía, mi querida Sofía, se convirtió en mi mano derecha. Su talento para el arte floreció bajo mi guía, y su inteligencia, antes sofocada, se convirtió en una herramienta poderosa. Años después, ella misma se convirtió en una reconocida artista y una ferviente defensora de los derechos de los niños. Tía Isabella, me decía a menudo, sus ojos llenos de luz, tú me salvaste, y ahora, juntas, salvaremos a muchos más. Su amor y su apoyo eran mi mayor riqueza. Los reencuentros fueron los capítulos más conmovedores de su nuevo comienzo. Un día, mientras visitaba una cárcel para dar una charla sobre el impacto del arte en la rehabilitación, mis ojos se cruzaron con los de un recluso en la audiencia. Era Daniel Valderrama. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba surcado por las marcas del remordimiento y el arrepentimiento. Sus ojos, antes fríos, ahora llenos de una humildad que nunca le había visto. El shock, la incredulidad, la vergüenza, todo se reflejó en su rostro. Sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar mi nombre. Mi corazón sintió una punzada, no de rencor, sino de una profunda, honda compasión. Me acerqué a él al final de la charla, mi voz suave y firme. «Daniel», dije, sin un rastro de triunfo. «Sofía está bien, ha encontrado su camino. Ella me enseñó que el amor lo cura todo». Él me miró, sus ojos llenos de lágrimas y una gratitud abrumadora. Era la prueba de que el ciclo de la crueldad podía romperse con la compasión. Su caída había sido necesaria, pero su redención, posible.
No había venganza en mi corazón, solo la satisfacción de saber que el verdadero poder residía en la capacidad de construir, no de destruir, y de tender una mano a quienes, como él, habían sido descartados por la vida o por sí mismos. Isabela había encontrado su propósito, su verdadera riqueza, no en la acumulación, sino en la transformación. La historia de Isabela, mi querido oyente, resuena como una sinfonía de esperanza que se eleva por encima del estruendo de la injusticia. Es un testimonio innegable de que la verdadera dignidad de un ser humano no puede ser erosionada por la pobreza ni por el desprecio, y que el valor de una vida se mide por la profundidad de su empatía y la resiliencia de su espíritu. Nos enseña que las apariencias son un velo engañoso que oculta la esencia de las personas y que aquellos que parecen invisibles pueden poseer la visión y la fuerza para desenterrar verdades, para desmantelar imperios construidos sobre la avaricia y la crueldad. Isabela, con su mente brillante y su corazón compasivo, nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la integridad son las armas más poderosas contra la oscuridad. Su legado no es solo el de una educadora de renombre que transformó el dolor de una niña en belleza y propósito, sino el de una filántropa que creó un camino de esperanza para los desfavorecidos, transformando su propia experiencia en un faro de oportunidades para otros. La profunda vindicación moral de esta historia radica en la justicia poética que elevó a la humilde Isabela a un sitial de honor y reconocimiento, mientras que la soberbia de Daniel Valderrama lo arrastró a la miseria que él mismo había infligido a su propia hija y a quienes le rodeaban. Pero, como Alejandro, el narrador sin filtro, te digo que la lección más sublime no es la caída del arrogante, sino la compasión del victorioso. La elección de Isabela de ofrecer una mano a quien la había pisoteado, de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, es lo que eleva esta narrativa más allá de la simple venganza, transformándola en un mensaje imperecedero de redención y esperanza. Nos deja con la creencia inquebrantable de que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad de amar, de construir y de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad, dejando al oyente con la certeza de que, al final, la justicia no es solo un acto de retribución, sino un camino hacia la sanación y un futuro más brillante, no solo para unos pocos, sino para la humanidad entera. Y la pequeña Sofía, ahora una mujer plena y realizada, es el testimonio vivo de que el amor y la verdad siempre, siempre encuentran su camino para florecer.